Estamos con Emilio Baza Bilbaso, director ejecutivo de ANSES. Gracias, Emilio, por estar con nosotros en Día Cero. Gracias por invitarme. Un placer. Lo primero sería, bueno, que respondas a las palabras de Kicillof y de Pitrola, ¿no? Digo, ¿es un caballo de Troya de la reparación histórica a los jubilados de todo lo demás que entra en este paquete de leyes o es distinta tu versión? No, es bien distinto, es bien distinto. Es una reparación histórica que no tiene precedentes en el país. Son 25 años que se le paga mal a los jubilados y finalmente se toma la decisión de pagar lo que corresponde. Y acá una aclaración, porque no se trata de pagar de más, sino de hacer justicia, de acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dijo que se estaba jubilando mal y de menos. Dentro de la ley también se incluye dos cosas más. Una es cómo se financia el pago de los jubilados, y ahí lo que se indica es que todo el dinero del blanqueo viene con afectación específica al ANSES. Qué mejor, digamos, que el dinero de aquellos evasores que tienen mucho dinero afuera no lo declararon, que paguen una multa y que esa multa pase directo al ANSES. Y en segundo lugar, habla del acuerdo del 15%, que también tiene que ver con ANSES, que se le devuelve el 15% a las provincias, que antes iba directo para ANSES. Ahora, esos fondos que el gobierno espera obtener de este blanqueo, digamos, no hay forma de medirlos antes de que de algún modo ingresen. ¿Es verdad que están llamando por teléfono personalmente para pedir que traigan la platita? No, eso no es así. Nadie sabe cuánto dinero hay. Nosotros presupuestamos 20.000 millones que van a venir al ANSES en forma de multa, digamos, que es un número estimado, digamos, porque el que dice cuánto dinero hay afuera miente, porque es dinero que no está declarado. Pero sí nos tenemos fe con respecto al blanqueo, sobre todo por el nuevo mundo, ¿no es cierto? Hoy ya no se puede esconder la plata en cualquier lugar, y menos a partir de enero del año que viene, cuando la AFIP de Argentina va a empezar a compartir información con 54 AFIPs del resto del mundo. Así que si alguien tiene dinero afuera y no lo tiene declarado, a partir de enero del próximo año va a saltar una alarma que le va a informar a AFIP que así es. ¿Cuántos jubilados hay en este momento bajo el sistema previsional argentino? Son 6,5 millones. ¿Y esta medida cuántos beneficiaría? A 2,5 millones. ¿Y cuándo lo cobrarían? Lo cobrarían a partir de que firman un acuerdo. Involucra no solo a los que hicieron juicio, sino también a los que les corresponde el derecho. Son aproximadamente 350.000 abuelos que venían litigando hace muchos años, en promedio 7 años de juicios, con un fallo de la Corte Suprema a favor de ellos y un gobierno que no les daba atención y no les pagaba lo que les correspondía. Y hay otros 2 millones de abuelos que no habían hecho juicio, pero también les corresponde el derecho porque tienen los mismos índices. Y para ellos también se les va a pagar a partir de ahora en forma correcta. Pero si todos aceptan y todos ingresan, más de 2 millones de jubilados, ¿cuántos pueden ingresar por mes? ¿Cuánto soporta el sistema que ingresen por mes? Bueno, a partir de la sanción de la ley, vamos a empezar a tramitar 100.000 jubilaciones por mes. O sea que algunos recién recibirán el beneficio dentro de 2 años. Sí, si se anotan todos, el último va a ser en 2 años. Hicimos un orden de prelación y le damos mayor prioridad a aquellos abuelos, digamos, de más de 80, que esperamos corregir sus haberes este año, y también a los que tienen alguna enfermedad grave. Y al resto que tiene que esperar, a partir del momento que ellos solicitan la corrección en su jubilación, ya les empieza a contar el dinero corregido. Entonces, cuando lleguen a firmar el acuerdo, no solo se les va a pagar de ahí para adelante, sino también se les va a tener en consideración desde que solicitaron el aumento, y se les va también a aplicar el índice de movilidad. O sea, se les va a ajustar por inflación también sus haberes. Emilio, algunas de las dudas que surgieron en el primer encuentro que se hizo el jueves en la comisión eran si no se iba a facilitar o iba a haber más litigiosidad en función del índice que se iba a usar. ¿Van a usar el índice que estableció la Corte Suprema o van a usar otro índice que puede dar más bajo? Bueno, siendo un poquito más técnico, pero vale la pena aclararlo, hay 2 fallos que se llevan el 90% de los juicios. Uno es el de Badaro, que es el famoso juicio de Badaro, y otro es el del IF. En el de Badaro se aplica el mismo índice que dice la Corte. Y en el del IF, la Corte le da a elegir a ANSES cuál es el índice que tiene que aplicar. ANSES había elegido un índice, que era un índice que tiene en cuenta los empleados de la construcción, y lo estamos reemplazando por un índice que tiene en cuenta todos los empleados de todas las ramas de actividad y muestra mucho mejor la realidad. Ahora, ¿no se supone que ese índice da más bajo?
No, no necesariamente. Dependiendo del momento donde te jubiles, te va a dar más alto o más bajo. Y si tiene una quita, cuando un jubilado hace un acuerdo, el que tiene sentencia firme, ¿no le conviene seguir adelante con su juicio? No hay quita. No No, hay eso quita. que decía el diputado Pitrola es mentira. Para el caso de los que tienen sentencia firme, se les paga 50% en efectivo todos los años para atrás y 50% en cuotas trimestrales que también se ajustan. Esto no tiene precedentes. Tomemos en cuenta que se habían hecho algunos intentos en décadas pasadas, se habían ofrecido pagar con bonos a los jubilados, que encima pues esos bonos había gente que se los compraba mucho más barato, con quitas del 60%. Este programa no tiene quitas para los que tienen sentencia firme y para los que tienen el juicio y todavía no tenían la sentencia. No solo se les reconoce de ahora para adelante, sino también se les reconoce 4 años para atrás. Y en la práctica, ¿cómo va a ser esto? Digo, ¿hay que hacer algún tipo de reclamo? ¿El ajuste es automático de un mes al siguiente? Digamos, cuando este procedimiento esté en marcha, ¿el jubilado empieza a cobrar el ajuste o tiene que hacer algún tipo de reclamo en particular? No, justamente para que no empiece el juicio del juicio, lo que estamos haciendo es firmando convenios con los jubilados. No lo estamos haciendo todavía, ¿no? Claro. Lo planificamos a partir de la sanción de la ley y esto es importante para nuestros jubilados que todavía no tienen que ir a ANSES, No, claro. porque todavía no está sancionada la ley, pero una vez que esté sancionada la ley pueden venir a cualquiera de las 460 oficinas que tiene ANSES en todo el país o pueden incluso hacer un trámite simplificado por internet para aquellos que hay. Mi abuela, por ejemplo, yo estuve con ella claro. y ya está aprendiendo cómo se maneja la compu. Y sobre todo, también la posibilidad de ir a las oficinas, ¿no? Porque hay mucha gente que no maneja la computadora y va a tener una atención simplificada y sin turno en la oficina del ANSES, ni bien aparezca ahí. Esperamos también las primeras semanas vamos a recibir un caudal grande de gente, pero vamos a ir mejorando la atención y tenemos un buen tiempo, digamos, y vamos a ir dando turnos para que no se congestionen las oficinas. ¿Modifica en algo esto? ¿Pone en riesgo la financiación del sistema jubilatorio de aquí a, no sé, mediano plazo o largo plazo? No, no porque la principal fuente de financiación es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las ganancias de ese fondo. Este es el fondo más grande que hay en la Argentina, lo heredó ANSES una vez que se estatizó el sistema, era un fondo de las ex-AFJPs, que tiene acciones y tiene bonos, tiene distintos títulos, pero la ganancia de ese fondo se utilizaba para financiar cualquier tipo de proyecto en la gestión anterior. A partir de la sanción de esta ley, otra buena noticia es que el fondo de los jubilados se va a utilizar para los jubilados, así que toda la ganancia de ese fondo se va a aplicar para pagar los juicios. Ahora, pagar los juicios a través de este sistema que sería blanqueo más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, además de también hacer la actualización que corresponda a los jubilados que les corresponda, ¿no puede potencialmente generar que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se termine vaciando? No, no porque el Fondo de Garantía de Sustentabilidad da por año aproximadamente 70.000 millones de pesos y el impacto total de este proyecto es de 75.000 millones de pesos por año. Está más o menos en línea. Ya con la ganancia cubrimos casi todo el impacto. ¿Qué va a pasar con las acciones que tiene el Estado Nacional en las empresas privadas? ¿Al macrismo le gusta tener directores del Estado en las empresas privadas o es más una postura ideológica de no tenerlas, la venta o no venta de esas acciones? Nosotros en el proyecto incluimos la posibilidad de vender las acciones, pero no para venderlas ni este año ni el próximo, sino tener la posibilidad. Por dos motivos. En primer lugar, porque cualquier inversor quiere comprar y vender, digamos. Si hay una acción que sabemos que va a bajar y que no es buen negocio, hoy el Estado está atado de pies y manos y no puede salir de ese negocio y redunda, digamos, en menos dinero para los jubilados. Y en segundo lugar, si en el futuro, si aquí a 3 años, por ejemplo, hace falta vender las acciones, el fondo en su creación dice que se crea, que es un fondo anticíclico, que se crea justamente para cubrir déficits que puedan haber en el sistema jubilatorio argentino. Y qué mejor, digamos, que cubrir el déficit de estos juicios que vienen hace muchos años. Ahora, ¿no es como vender las joyas de la abuela? No estamos pensando en venderlo, eso lo quiero dejar bien claro, sino tener la posibilidad, como tuvo la gestión anterior. La gestión anterior sancionó la ley que no permite vender las acciones en octubre del año pasado. Así que de toda la gestión kirchnerista, solo 2 meses estuvieron frisadas, digamos, por decirlo bien clarito, estas acciones.
Así que tampoco es que estamos haciendo algo muy distinto a lo que ya se venía haciendo. Como veías, antes de que comenzáramos a charlar, estuvimos en el Congreso y no solamente hablamos del proyecto de reparación histórica a los jubilados, sino también de lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales, y hay algunas objeciones, obviamente, de integrantes de la oposición, así que te invitamos a compartirlas y después hablamos sobre eso. ¿Cómo no? Por ejemplo, si un diputado tiene capitales no declarados, ¿los puede blanquear? Bueno, eso está en debate. O sea que con estas condiciones usted podría blanquear dinero no declarado. Yo podría blanquear dinero. La desgracia del Partido Obrero es que no tenemos un mango. ¿Quiénes quedan excluidos y quiénes pueden blanquear? En este momento, como vino del Poder Ejecutivo, los que se autoexcluyeron fueron justamente los que lo redactaron, que es todos los funcionarios nacionales. Lo que se espera y lo que nosotros vamos a proponer aquí es autoexcluirnos nosotros, los legisladores y el Poder Judicial. Casos como Lázaro Báez, ¿podría lavar plata? No puede porque también excluye el blanqueo a aquellos que están procesados en delitos como los que se acusa a Lázaro Báez. Cristóbal López tampoco podría, porque está investigado por delitos contra la administración pública, que también están excluidos de esa posibilidad. Si vos tuvieras capitales no declarados, ¿entrarías al blanqueo? No, porque nos vamos a autoexcluir ahora. Yo soy diputado. Si no entrarías. Si pudiera hacerlo, sí. Si tuviera que hacerlo y pudiera hacerlo, lo pensaría. Son tantas cosas juntas que yo te diría que habría que un poco separar la paja del trigo. Con lo de los jubilados estamos de acuerdo. Todo el resto, la verdad que nos ha sorprendido por el grado también de improvisación que tiene esto, ¿no? Eso es porque han metido todo, es la Biblia y el calefón. ¿Hubo improvisación en este proyecto, como dice Kicillof, Emilio? No, es un trabajo que está muy bien hecho. Venimos meses trabajando en este proyecto. Mi parte era la de la reparación histórica de los jubilados, pero Alberto Abad de AFIP trabajó mucho durante estos últimos meses para hacer un buen programa. Ahora, ¿por qué necesitan una ley para pagarle deuda a los jubilados? Porque... Digo, ¿no puede ser una decisión administrativa del Poder Ejecutivo? No, es una reparación histórica, es algo que no tiene precedentes, es algo que no se hizo en los últimos 25 años y es pagarle a 2,5 millones de jubilados. Es un punto, es una inversión social que es un punto porcentual del PBI. Es una de las inversiones más grandes sociales que se hicieron en las últimas décadas y al ser una inversión tan grande tiene que pasar por el Congreso, es lo que corresponde, que lo discutan todas las fuerzas. Pero para que tenga mayor legitimidad, decís, porque en definitiva es algo que el Poder Ejecutivo, si quisiera hacerlo, podría hacerlo, sin necesidad de una ley. Te pregunto esto porque lo que señalan algunos sectores de la oposición es justamente esto de que lo que se intentó hacer poniendo 5 leyes en una es intentar pasar leyes que eran bastante complicadas, como la del blanqueo o la de la moratoria impositiva. No, tiene que pasar por el Congreso. Esas políticas públicas que marcan un precedente, un antes y un después en la historia argentina, tienen que discutirse en el recinto. Y de vuelta, digamos, para ponerlo bien claro, es un blanqueo y todo lo que se recaude de ese blanqueo va a pagar los juicios de los jubilados. Qué bueno que decís blanqueo y no sinceramiento fiscal, ¿no? Porque cada vez que le preguntamos dice sinceramiento fiscal, así. Bueno, a mí me gusta hablar más como se habla en la calle. Más en llano. Más llano, sí. ¿Qué va a pasar con la moratoria? ¿No va a haber más moratorias? La moratoria no impositiva, sino jubilatoria, sí. La ley también incluye una pensión universal a la vejez, que esto también es una buena noticia, porque la moratoria, para los que no entienden el sistema, digamos que no hay que meterse mucho, ¿no? Para entender el sistema jubilatorio argentino. El sistema jubilatorio tiene una jubilación que vos tenés que aportar durante 30 años. ¿Qué pasaba? Mucha gente no reúne los 30 años de aportes. Entonces salieron 2 moratorias que eran para gente que había trabajado entre X y años. Lo que estamos estableciendo a partir de esta ley es una pensión universal a la vejez que es para todos los abuelos de la Argentina, ya por haber vivido en el suelo argentino. Todos nuestros abuelos tienen derecho al 80% de una jubilación mínima, hayan o no aportado. Y esto también va en línea con una de las principales prioridades del gobierno de Mauricio Macri, que es pobreza cero. Con esto estaríamos cubriendo toda la gente mayor, digamos, mayores de 65 años, y también, digamos, estamos avanzando en cubrir a los más chiquitos, a los niños. Claro, pero no se los discrimina ahí por una situación que posiblemente la culpa sea del empleador que no le hizo los aportes, quizás aportó durante 20 años y no llega a cumplir con los 30 que establece la ley. ¿No es una situación discriminatoria?
No, todo lo contrario. Es igualadora, incluye la medida. Al que aportó 20 años también va a tener la posibilidad de completar esos 10 años de aporte pagando como si fuese autónomo. Eso lo vamos a dejar disponible. Y queda para, digamos, para el resto, de aquí hacia adelante, la posibilidad de este piso mínimo de derechos que no existía en la Argentina y esperemos que llegue para quedarse. Lo que dice la ley también es que se instruye a una comisión a revisar el sistema jubilatorio argentino en los próximos 3 años y esperemos que quede este piso mínimo que es la pensión universal a la vejez. ¿Y ahí se puede hablar de subir la edad jubilatoria? No ¿Están pensando en eso? No estamos pensando en eso. Y esta comisión va a estar integrada por todos los partidos políticos, por los expertos en la materia, así que eso va a ser una discusión que se dé entre mucha gente, inclusive queremos que participen los centros de jubilados, pero no hay una idea de subir la edad jubilatoria. Y los jubilados están muy agradecidos. Yo estuve toda la semana pasada reuniéndome todos los días con los jubilados y la verdad que están muy contentos. Recuerdo el caso de María Clelia, por ejemplo, que ella trabajaba en Mataderos en una casa venta de linternas, tiene 3 juicios con el Estado, su esposo falleció haciéndole juicio al Estado, nunca lo pudo cobrar, ella también tiene un juicio por sus años que aportó, que le pagan mal, está ganando muy poco hoy y a partir, digamos, de esta ley, que es una reparación histórica, ella finalmente va a poder cobrar lo que ella merece, así que hay una expectativa enorme por parte de los jubilados. Y nosotros de nuestro lado también estamos con mucha expectativa para que se sancione la ley pronto. Ahora, ¿cómo te imaginás? Hablabas de una comisión que va a empezar a pensar, digamos, el sistema jubilatorio a futuro en los próximos 3 años. ¿Cómo imaginás que va a ser? Digo, cuando a nosotros nos jubilemos, ¿podremos cobrar nuestra jubilación o sí, se ese acaba es otro todo tema. antes? No, ese es otro tema también que nosotros queremos garantizar. Queremos tener un sistema que sea confiable, que la gente sepa que va a estar el dinero, ¿no? Porque venimos de muchos años de una gestión que utilizaba el dinero para invertir en distintos lugares, pero no para invertir en los jubilados. A partir de esta ley, todo el dinero del fondo se invierte en los jubilados. Y queremos dar también confianza, porque eso también nosotros estamos permanentemente visitando distintos puntos del país. La semana pasada yo estuve en Córdoba y estuve el miércoles también en Santiago del Estero. Y a cada uno que le pregunto me dice, ¿y va a estar el dinero cuando yo me jubile? La misma pregunta que vos me hacías. Y queremos que la gente esté cómoda, que confíe, digamos, y tener un sistema jubilatorio que funcione y que la gente sepa que cuando cumpla los 65 años va a poder tener una vida linda y una adultez mayor, digamos, digna. Emilio, cuando vos decías recién lo de que se usaba la plata de los jubilados para otras cuestiones, no digo falso, pero en todo caso incorrecto porque el fondo está formado por plata de los trabajadores activos y también plata, por supuesto, de los jubilados y de los futuros jubilados. Quiero decir con esto, cuando uno dice la plata de los jubilados no es precisamente únicamente eso. Sí, pero es de los jubilados. También. Porque ese dinero estaba en las AFJPs, que era el antiguo sistema jubilatorio, digamos, que era privado. Tenemos un sistema público, que también en la ley nosotros decimos que lo queremos mantener al sistema público, pero el fondo es del ANSES. La ANSES se ocupa de los jubilados y nosotros queremos que ese dinero se utilice para eso. Y si se utilizara para otra cosa, que se utilice con tasas de mercado. Eso también es importante, porque se financiaban proyectos, pero a la mitad de lo que es una tasa de mercado. Entonces al final el fondo perdía dinero. Lo que queremos nosotros también, si hay una inversión, porque eso es verdad, también se puede invertir en otra cosa, si te da una tasa de retorno, está bien porque el valor del fondo se mantiene. El problema es cuando se invierte y la tasa es mucho más chica que una tasa de mercado. Emilio, gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES, estuvo con nosotros. Ojalá que los jubilados que nos están mirando, bueno, se vayan a dormir más o menos tranquilos y con esperanza. Tenemos que corregir un pequeño detalle.